Bien, bueno, la idea para la clase de hoy es que podamos conversar un poco sobre lo que es la fijación de la escena del crimen, más precisamente la fijación narrativa de la escena del crimen. Ustedes ya estuvieron viendo todo lo que es fijación fotográfica y fijación planimétrica, entonces la idea es que hoy podamos escarbar un poquito y que podamos conversar sobre los pormenores que tiene el describir la escena del crimen y el trabajo que se hace en la escena del crimen en cumplimiento de las normas que regulan esta práctica, que vamos a tener, como ya vamos a ver más adelante, normas procesales, que son las que marcan los códigos de procedimiento penal, y las normas técnicas, que son las que nos marcan los estándares. Entonces la idea es que, bueno, podamos, como les dije hace un ratito, profundizar sobre todas las acciones, sobre todos los pormenores que trae algo que parece simple en primera instancia, como es la realización del acta del procedimiento, del proceso de la escena del crimen. Entonces bien, los objetivos que me propongo para esta clase son, en primer lugar, abordar la fijación narrativa de la escena del hecho y el instrumento a través del cual se materializa esta fijación, que es el acta, y en segunda instancia, que podamos reconocer los aspectos formales y técnicos que debemos tener en cuenta en la redacción de este documento, ¿sí? Como ya vimos en la clase pasada, siempre que ocurre un incidente, siempre que ocurre un suceso, el cual debe ser investigado, los primeros que intervienen inmediatamente después del acontecimiento es el personal de seguridad, es la policía que llega al lugar del hecho. Este primer interventor o ese personal policial que nosotros vamos a empezar a denominar a partir de ahora primer interventor, tiene determinadas funciones y a partir de ese momento es que ya se empieza a pensar en la investigación criminal. A partir de que el primer policía llega a la escena, ni bien es anoticiado, va a tener que realizar algunas acciones pensando a futuro, pensando en la investigación que se va a llevar adelante a partir de ese acontecimiento para poder esclarecerlo. Entonces, es importante hacer esta diferenciación porque vamos a ver que son, primero, que este rol que cumple el primer interventor es sumamente importante, ¿sí? Cualquier falla o cualquier carencia que tenga el accionar de este primer interventor va a repercutir en el resto de la investigación. Pero como les decía, son dos tareas bien distintas, que ya vamos a profundizar ahora o vamos a tocarlas un poquito de forma diferenciada, ¿sí? Por otro lado, el equipo criminalístico que llega a la escena del crimen, después de la intervención de este primer policía, de este primer interventor, va a tener sí que enfocarse en la recolección de elementos de prueba, en la recolección de evidencias, mejor dicho, que posteriormente se van a convertir en elementos de prueba, siempre hablando de cuestiones o de evidencia física, de evidencia material. Entonces, si lo quisiéramos sintetizar de alguna forma simple, este accionar de la investigación o estos primeros pasos de la investigación, tenemos el acontecimiento del incidente, la intervención de este primer interventor, de este policía de calle, y posteriormente el equipo criminalístico que va a procesar la escena, ahora sí, de forma científica. Recuerden que vimos que este primer interventor no es que actúa por instinto o actúa de acuerdo a su sentido común y como mejor le parece, sino que debe cumplir determinados reglamentos, ¿sí? Ya vimos nosotros también que existen dos tipos de estándares a cumplir: los estándares ocupacionales, que son estándares generales, y los estándares de procedimiento, que son específicos de cada dependencia. Si hablamos de estándares ocupacionales o de normas generales o de manuales de buenas prácticas generales, acá les muestro algunos, como por ejemplo el estándar 16 de OSAC, que es un estándar que está dirigido a aquel primer interventor, a aquel primer policía que llega a la escena y le hace una serie de recomendaciones. O tenemos también la guía práctica para la aplicación de la ley o para investigación de la escena del crimen, pero desde el punto de vista del primer interventor, que hizo el NIST de los Estados Unidos en conjunto con otras organizaciones.
Y un manual de Naciones Unidas, de la UNODC, que es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que también hace recomendaciones al personal policial sobre qué tiene que tener en cuenta para evitar el deterioro de la evidencia física que pueda o que pudiese existir en ese lugar. Entonces fíjense que la cantidad de estándares o la cantidad de manuales que tienen los primeros interventores para poder realizar una tarea ordenada y una tarea prolija y que eso sea de la mejor calidad posible es amplia. Lo que faltaría después de adoptar alguno de estos estándares generales o alguno de estos manuales generales que nosotros habíamos denominado estándares ocupacionales, sería que cada dependencia desarrolle o redacte su propio estándar de procedimiento, ¿sí? El estándar de procedimiento, recuerden que es la adaptación o es la forma en la cual el personal específico, con los recursos que cuenta y de acuerdo a lo que mandan las normas procesales de ese determinado lugar, va a poder dar cumplimiento a estos estándares generales. Serían como una segunda instancia de estandarización o de normalización. En el caso de la República Argentina, lo que tenemos es este manual de procedimiento para la preservación del lugar del hecho y la escena del crimen, que fue elaborado por el Programa Nacional de Criminalística del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y que muchas provincias han adoptado para sus policías o aquellos organismos que intervienen o que actúan como primer interventor. Entonces, este manual da una serie de recomendaciones acerca de las tareas que tienen que realizar, como les decía, para evitar la pérdida de evidencia con vistas a esta investigación científica que se va a hacer sobre la escena. Así, yendo muy rápido y solamente por mencionar algunas de las acciones que estos manuales destacan o que le piden al primer interventor que tiene que realizar, entre ellas está asistir al lugar con inmediatez, verificar la situación y asegurar esa situación. Tienen que chequear si están los autores en el lugar, si hay personas heridas, si hay personas fallecidas, si hay riesgos que sean inminentes, ya sean, no sé, derrumbes, explosiones, sustancias químicas, etc. Tengan en cuenta que la función de este primer interventor, en primera instancia, es asegurar la escena, poner esa escena bajo control, ¿sí? Y recién después de que la escena está controlada y no existen riesgos ni para las personas que estaban ahí, ni para el personal policial, ni para cualquiera que esté en esa escena, recién a partir de ahí empezamos a pensar en el accionar criminalístico. Obviamente que dentro de este asegurar la escena está brindar la asistencia médica a todas las personas que lo necesiten, que es lo que nos marca el punto número 3, gestionar la asistencia médica justamente. El punto número 4 les habla un poquito también de esto de controlar la situación, aprender a quien sea necesario, asistir a quien sea necesario, demorar a quien sea necesario, fijarse si existen potenciales testigos, que es lo que nos marca el punto número 5. Y algo muy importante que también tienen que hacer es documentar cambios en la escena y otras situaciones que se den durante su accionar. Con este documentar cambios en la escena, recuerden que habíamos hablado de, por ejemplo, registrar quiénes son los médicos que acceden al lugar, por dónde se desplazan, qué tareas realizan, si trasladan a alguna víctima a algún nosocomio, ¿sí? Todos los cambios que se produzcan en la escena durante estos primeros momentos y que sean inevitables, como por ejemplo, como consecuencia de brindar la asistencia médica a una persona, debe haber un registro. ¿Para qué este registro? Para que cuando después llega el personal de criminalística al lugar, se les pueda informar, bueno, miren, el médico ingresó por acá, trasladó a la víctima que estaba en tal lugar, lo trasladaron de tal forma, porque todas esas modificaciones que se produzcan producto de esa asistencia, el perito que llega a la escena va a saber cómo gestionarla, cómo documentarla y qué tener en cuenta y qué no, porque obviamente ya vamos a tener datos de que todos esos cambios fueron con posterioridad al incidente que estamos investigando y no va a ser necesario que no los vamos a tener en cuenta como evidencia. Y en el punto número 7 habla de preservar la escena, y ahora sí vamos a profundizar un poquito en esto de qué es preservar. Y finalmente dar intervención al equipo criminalístico. Con esto, si el primer interventor cumple estos 8 pasos, estaríamos en una
buena situación para que el equipo criminalístico que va a llegar al lugar pueda actuar de la mejor forma y recopilar la mayor cantidad de evidencia y de la mejor calidad. Pero hablemos un poquito de lo que es preservar la escena. Ya habíamos visto también que esta preservación tenía dos palabritas clave. Por un lado, asegurar, y por el otro lado, proteger. Cuando nosotros hablábamos de asegurar la escena, hacíamos referencia al aislamiento que teníamos que realizar sobre esa escena. A que el primer interventor tiene que impedir que entren personas o que salgan personas de ese lugar. Personas, animales, muchas veces que andan deambulando por el lugar y también generan modificaciones. Entonces, esta primera acción de asegurar la escena, hacemos referencia a esto, a aislarla, a construir las barreras que sean necesarias para evitar el tránsito de personas. Y por otro lado, también hablábamos de proteger. Cuando hablábamos de proteger, nos referíamos específicamente a la protección de la evidencia, ¿sí? Hacemos referencia a evitar la modificación, pérdida o destrucción de indicios materiales, como así también la incorporación de elementos extraños a la escena de forma culposa o de forma dolosa. ¿Qué queremos decir con todo esto? Bueno, imagínense que tenemos evidencias a la intemperie o en la vía pública y que se está por largar a llover o que hay o se levantan ráfagas fuertes de viento. Entonces, esa evidencia frágil que podemos tener en la vía pública o a la intemperie no se va a preservar por sí misma solamente armando un cerco perimetral o poniendo una cinta que delimite perímetros, sino que vamos a tener que tomar, o el primer interventor, mejor dicho, va a tener que tomar acciones extra a la constitución de ese perímetro para evitar la pérdida de esa evidencia, ya sea protegiéndola con algún medio físico o levantándola y dejando registro en el acta del carácter de urgencia de esa medida que está tomando o la que fuera. Pero lo que nos está marcando o que lo que nos marca este concepto de protección de la evidencia es que no basta con que el policía que llega a la escena o que asegura la escena ponga cintas perimetrales y aísle la escena, sino que tiene que estar atento a aquellas evidencias frágiles que pudieran perderse. O por ejemplo, no sé, imagínense un arma de fuego que queda tirada también en la vía pública. Y bueno, quizás si es de noche o si ese acontecimiento se dio en una zona peligrosa, no alcance con poner solamente una cinta alrededor del arma para que nadie se la lleve. Entonces va a tener que tomar decisiones de protección sobre esa evidencia que podría perderse. Entonces, siempre que hablamos de preservación de la escena, hablamos de dos acciones. Por un lado, asegurarla y por otro lado, proteger a la evidencia que está presente. Entonces, cuando hablamos del aseguramiento, yo les había hablado de los cercos perimetrales, de esta delimitación de zonas que tiene que hacer este primer interventor. Generalmente lo que se aconseja es que esos perímetros o que esas zonas que se delimiten sean a través de un doble cerco perimetral. ¿De qué manera se van a disponer estos, idealmente al menos, estos cercos perimetrales? Bueno, cuando sobre el sector que nosotros tengamos la mayor cantidad de evidencias o la mayor posibilidad de encontrar evidencias relacionadas con el hecho que estamos investigando, vamos a hacer un primer cerco, ¿sí? Vamos a englobar a todo ese sector dentro del primer cerco o de la zona crítica. Dentro de esta zona solamente va a operar el personal de criminalística, solamente va a trabajar el equipo criminalístico y no va a tener permitido el acceso ni funcionarios judiciales, al menos en primera instancia, ni personal policial, ni personajes políticos que puedan aparecer. Ahí solamente van a trabajar los peritos. Lo denominamos zona crítica y, como les dije hace un ratito, va a ser el área o el espacio físico en el cual nosotros tengamos mayor probabilidad de encontrar indicios materiales relacionados con la escena. Por fuera de esta zona crítica va a haber otro cerco que nos va a delimitar esta segunda zona o esta zona ampliada, en la cual sí
van a poder permanecer el personal policial que está custodiando el lugar, van a poder permanecer las autoridades judiciales, van a poder permanecer cualquier otro personaje o cualquier otro ciudadano que esté relacionado o que tenga algún tipo de relación con la investigación, ¿sí? Llámese lo que les decía, autoridades policiales, autoridades judiciales generalmente, quizás algún testigo que se haya demorado o que se haya retenido o que tenga información sobre el hecho. Cualquier persona que tenga relación con la investigación va a poder permanecer en esta segunda zona. Y finalmente, por fuera de este segundo cerco que se establece, van a estar los medios de comunicación, van a estar los vecinos, van a estar los familiares, van a estar los curiosos. Cualquier persona que no tenga relación con la investigación va a estar por fuera de este segundo cerco. Obviamente que esta estructura que está propuesta acá va a depender del tipo de escena que tengamos, de los medios que tengamos también para establecer estos cercos. Si no tenemos cintas se podrán cruzar móviles. Si una cosa es aislar un departamento en una torre o en un edificio y otra cosa es establecer estas zonas en un descampado. En fin, cada escena va a tener sus particularidades, pero lo importante es que podamos reconocer estas diferentes zonas y que principalmente esté bien delimitada esta zona crítica a la que solo acceden los peritos, que son los que tenemos el conocimiento suficiente para saber por dónde entrar, de qué manera tratar los indicios presentes para evitar la pérdida de información. A modo de recomendaciones rápidas para el primer interventor o para este primer personal policial que llega a la escena y tiene que abocarse a las tareas de preservación, bueno, esta sería como una especie de guía práctica o de recomendaciones útiles para que puedan seguir y que tienen que tener en cuenta al momento de desplegar este operativo de preservación. En primer lugar, no deberían realizar comentarios acerca de los acontecimientos. Y esto es importante, primero, para que no empiece a circular información falsa y segundo, para que no se empiecen a sesgar las personas, tanto encargadas de la investigación como los peritos. Ya hablamos de lo que son los sesgos cognitivos, ya hablamos de lo que es la contaminación cognitiva y de qué manera esto puede influir sobre los peritos, tanto a modo de sesgo de confirmación o a modo de sesgo contextual. Entonces, los comentarios innecesarios o la información innecesaria es mejor callarla y no estar haciendo comentarios sobre el hecho en los alrededores. En segundo lugar, no deambular innecesariamente por el lugar, es decir, no caminar, no recorrer, no chusmear, nada. Cuanto menos personas accedan a la escena, mejor. Tiene que conservarse de la manera más prístina posible y de la manera más original posible. Entonces, simplemente con el tránsito, nosotros introducimos modificaciones. Dejamos huellas de nuestro calzado, desparcimos nuestro ADN. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar deambular innecesariamente por la escena. En tercer lugar, registrar los datos de aquellos que se encuentran en la escena, como también de todos los que ingresen, como les puse el ejemplo del médico, como les puse el ejemplo de a veces ingresan los bomberos para asegurar determinada situación, o personal de explosivos, o quien sea que haya ingresado a la escena con anterioridad al arribo del grupo pericial, tiene que haber un registro, ¿sí? Establecer perímetros amplios y velar por que se respeten. Esos dos cercos que veíamos recién, siempre lo que se aconseja es que sean lo más amplio posible. Total, después para achicarnos hay tiempo, pero si los hacemos chicos de entrada y nos queda evidencia por fuera de ese primer cerco, o la gente nos invade esos cercos que nosotros hicimos, no van a cumplir su función. Entonces, no solamente tenemos que poner las cintas perimetrales, sino también velar porque se respeten. Muchas veces lo que pasa es que se ponen las cintas, se arman perímetros amplios, hermosos, bárbaros, pero nadie controla que la gente vaya y venga, que los vecinos por entrar a la casa pasen por debajo de la cinta. Entonces están simplemente de adorno. Lo que tiene que hacer este primer interventor es establecer esos perímetros, que sean lo más amplio posible y velar porque se respeten.
En quinto lugar, apartar a los curiosos y restringir el acceso de cualquier persona al lugar, incluso a la víctima, parientes, allegados. Muchas veces cuando hablamos de investigación en el lugar del hecho, no siempre es un homicidio. A veces es simplemente un robo o, no sé, una violación de domicilio. Y cuando llega la víctima al lugar, lo primero que quiere hacer es ir a ver qué le robaron o ir a ver qué sucedió. Si la escena ya está asegurada, que la víctima nos espere afuera y una vez que llegue el grupo de criminalística le podrá establecer un sendero seguro para que ingrese. Pero tenemos que evitar por todos los medios que, ya les digo, acceda al lugar, que toque cosas, que mueva cosas, porque con ese movimiento que va a realizar probablemente termine resultando en una pérdida de evidencia. Bueno, sexto lugar, no ingresar al lugar, salvo que sea estrictamente necesario y aún así permanecer el menor tiempo posible, siempre con elementos de bioseguridad, como mínimo guantes. Esto de no ingresar al lugar, ya lo hablamos. Obviamente que hay circunstancias en las cuales se hace inevitable que el personal policial entre al lugar, como por ejemplo para constatar si hay agresores en el lugar o si hay personas heridas que necesiten asistencia o médicos que tienen que acceder para brindarle asistencia a esa víctima. Tengan en cuenta, como les dije hace un ratito, que nosotros empezamos a pensar en la preservación una vez que la escena está asegurada y que ya todas las personas recibieron asistencia médica y que ya se constató de que no hay riesgos. Entonces, este sexto punto hace referencia a eso, a que no debería ingresarse al lugar una vez que esa escena ya fue asegurada. Y las personas asistidas. Utilizar guantes, no tocar, mover, cambiar, probar, abrir, cerrar, prender, apagar, ni revisar absolutamente nada. ¿Sí? Estos cambios, por más insignificantes que parezcan, a veces terminan siendo relevantes para la reconstrucción del lugar del hecho. Saber si un televisor estaba prendido o apagado, saber si una luz estaba prendida o apagada, saber si una ventana estaba abierta o cerrada. Muchas veces el ejemplo que pongo siempre es que cuando tenemos una escena en la que hay un cuerpo en avanzado estado de descomposición, ese cuerpo genera gases, genera olores nauseabundos, y más si es un ámbito cerrado. Entonces, por lo general, además de la acumulación de insectos que se da alrededor de ese cadáver, entonces cuando llega el primer interventor, lo primero que hace es abrir la ventana. Con ese abrir la ventana, por ejemplo, estaríamos perdiendo todos esos insectos adultos que están volando alrededor y que podrían ser útiles para una pericia entomológica. Los estamos perdiendo, simplemente por esa acción aparentemente inocente de abrir la ventana para que se ventile un poco el olor nauseabundo. Entonces hay que tener cuidado. Lo mismo con las luces, lo mismo con las estufas o con las hornallas que pudieran estar prendidas. Son elementos que nos dan información de la situación original en la cual se produjo ese incidente. Entonces no debemos modificarla. En noveno lugar, registrar los cambios inevitables que se produzcan en la escena y poner en conocimiento al equipo criminalístico. Esto, lo que les decía, si hay cambios que es necesario producirlas por alguna situación de fuerza mayor, perfecto. Se produce ese cambio, se hace lo que se tenga que hacer, pero se registra, se deja registro en el acta. Y cuando llegue el personal de criminalística, los ponemos en conocimiento. Tuvimos que apagar determinada cosa por esta situación, o encender esto, o abrir lo otro, o tocar aquello, ¿sí? Pero todos esos cambios que sean inevitable hacer, se hacen, se deja registro y después se comunican. Impedir la inclusión o extracción de elementos del lugar, no fumar, comer, tomar, ni arrojar colillas, chicles u otros elementos que modifiquen la escena. Esto, si bien cada vez es menos común, no está de más volver a hacer hincapié sobre esta cuestión de no introducir cosas o no generar residuos, no incorporar a la escena cosas que no tenían. Y finalmente, no arrojar el material descartable utilizado en el lugar luego de finalizadas las tareas. Es común también llegar a una escena y encontrarse con los guantes descartables que utilizaron los médicos que brindaron asistencia, o con los sobres de gasas que utilizaron, o con los envoltorios de las jeringas. Entonces, todo ese material descartable que se utiliza para asistir
a una víctima en el lugar, lo ideal es que se retire, que en realidad el médico no debería dejarlo en la escena, pero si el médico lo dejó, retirarlo, ¿sí? Obviamente, siempre que estemos seguros que ese material fue el que utilizó el médico y no que estaba antes de que lleguen. Bien, ahora sí, hablando de el lugar del hecho, y ya ahora sí nos vamos a ir metiendo, dejando atrás estas tareas del primer interventor para empezar a pensar en el análisis científico y en las tareas técnicas que vamos a realizar como criminalistas sobre la escena. Recuerden que también habíamos hablado de las definiciones del lugar del hecho que existían. Yo les dije que cada manual o que cada protocolo hacía un ensayo propio, que cada autor definía el lugar del hecho de acuerdo a sus propios criterios muchas veces, pero que todas estas definiciones o todas estas diferencias que se hacen entre lugar del hecho, lugar del hallazgo, lugar de enlace, escena del crimen, teatro de los acontecimientos, o como más le guste a cada uno llamarlo, en realidad en la tarea práctica que nosotros vamos a desarrollar, que es ir a buscar evidencia física a ese espacio físico, no nos cambia la ecuación. Llamarlo escena del crimen, llamarlo lugar del hecho, llamarlo teatro de los acontecimientos, las tareas que nosotros tenemos que realizar y las metodologías que tenemos que aplicar son exactamente las mismas. Así que, si bien existen desde, como les decía, los protocolos o algunos manuales, esta diferenciación, la verdad es que me parece poco práctica. Y en ese sentido, una de las definiciones que a mí me gusta por lo simple, por lo cortita y por lo abarcativa, es la de este manual de Naciones Unidas, que fíjense lo que dice. Dice que, por razones de sencillez, el término escena del delito se utiliza en el presente manual para referirse a toda escena de un incidente que contenga rastros de actividades pasadas. O sea que cualquier lugar que tenga rastros de actividades pasadas puede ser considerado escena del delito. A mí la verdad que me parece súper cortito, conciso y abarcativo, ¿sí? Y además está muy en consonancia con lo que es la declaración de Sidney, que es ese artículo científico que también habíamos mencionado en alguna ocasión, en el cual planteaba que esta investigación de un hecho se da en un contexto de asimetría temporal, y hacía un poco la analogía con la investigación arqueológica. Así que me parece que es pertinente, que es fácil de entender, que es conciso. Me gusta mucho esta definición que da el manual de las Naciones Unidas. Y recuerden también que, como vimos al principio de la materia, esta investigación de la escena del crimen, este procesamiento de la escena del crimen, es el primero de los pasos dentro de los aportes criminalísticos a la investigación criminal. Recuerden que este primer paso nosotros detectábamos indicios y los recolectábamos. En el segundo paso esos indicios eran analizados en el laboratorio. En el tercer paso, en la tercera etapa, esos resultados que nos daban los laboratorios eran analizados en el contexto de la investigación propia, en el contexto del hecho que nosotros estábamos investigando, para poder armar una reconstrucción o poder responder esas preguntas que siempre intenta dilucidar la criminalística, ese qué, cómo, cuándo de un hecho criminal, quiénes. Todo eso forma parte de la reconstrucción de la escena y es lo que nosotros hacemos en la tercera etapa. Y finalmente la cuarta etapa, que es la declaración en juicio oral, es cuando el perito produce la prueba en base a contar o a describir cuál fue la participación que tuvo en esa investigación criminal o en ese legajo que se lleva adelante. Entonces, este procesamiento de la escena queda enmarcado dentro de esta primera etapa, y fíjense que como primera etapa es la que condiciona el resto, porque todo lo que no se hace, o el resto, mejor dicho, el resto de las instancias van a depender de cómo se haya realizado esta primera. Si yo en esta primera etapa la realicé de forma incompleta, la información que obtuve es poca o de baja calidad, el análisis de indicios, la interpretación de resultados y la prueba que se pueda producir en juicio oral va a ser de baja calidad, va a estar condicionada, va a depender necesariamente de un buen trabajo en este procesamiento de la escena del crimen. Y también, como ya habíamos dicho,
¿Cuál sería nuestro objetivo? ¿Para qué nosotros vamos a esa escena? ¿Para qué la procesamos? Bueno, nuestro objetivo como criminalistas es obtener la mayor cantidad de evidencia física y conservarla de una forma útil. Y acá en este obtenerla y conservarla de una forma útil hay una clave importante. No solo nos vamos a enfocar en juntar cosas, en recolectar evidencias, sino que también tenemos que documentar esa información contextual sobre el hecho que después nos va a ayudar o nos va a permitir reconstruirlo. Tengan en cuenta que la evidencia o el elemento físico por sí solo no tiene un gran valor o no aporta valor a la investigación, sino lo que aporta valor a la investigación es la interpretación de ese elemento en el contexto en el cual se encontraba, ¿sí? Y esto también es algo de lo que habla la declaración de Sidney. Entonces, tengan en cuenta que un criminalista, cuando va a procesar una escena del hecho, cuando va a buscar información, no es un recolector de cosas, no es que voy con un container y todo lo que voy viendo le pongo un número, le saco una foto y me lo llevo, sino que requiere de otras competencias también, además de la recolección de cosas. Primero que no es solamente todo aquello que perciba a través de la vista, tiene que tener todos los sentidos despiertos, tiene que ver, tiene que percibir a través del olfato, a través de la vista, a través del oído, a través del tacto muchas veces, y todas esas cuestiones ir documentándolas. Tiene que reconocer, tiene que percibir, tiene que documentar, tiene que interpretar. Un criminalista, como les digo, no es un recolector de cosas, y uno de los mayores desafíos que tenemos los criminalistas cuando vamos a la escena es poder detectar cuáles son esos indicios que se produjeron durante el incidente y que me van a permitir reconstruirlo. Todo esto, todo lo que nosotros hacemos, todo el procesamiento de la escena y los posteriores análisis tienen su fundamento en ese principio de intercambio que había enumerado Lockhart. Lockhart había dicho que nadie puede actuar con la intensidad que requiere la actividad delictiva, es decir, nadie puede cometer un delito sin dejar múltiples señales de su paso. Nos decía que los tipos de evidencia que demostraba en ese tratado son de dos clases. A veces el delincuente ha dejado señales de su presencia en el lugar de los hechos y otras veces, por acción inversa, se ha llevado en su cuerpo o en sus ropas señales de su presencia o de sus acciones. Lo que nos dice Lockhart es que cuando un delincuente actúa, deja cosas en el lugar o se lleva cosas del lugar. Entonces, el desafío del criminalista es justamente detectar eso. ¿Qué dejó el delincuente en el lugar o qué se llevó el delincuente del lugar? Este principio de intercambio actúa no solamente entre el victimario y el lugar del hecho, sino que también actúa entre el victimario y la víctima y entre la víctima y el lugar del hecho. Es decir, que se da como una especie de intercambio entre estos tres elementos, lugar del hecho, víctima y victimario, y nuestra función, nuestro mayor desafío es poder reconocer en una escena que está plagada de cosas, porque ustedes imagínense que entran a un escenario, entran a un espacio físico, a un lugar del hecho, a una escena del crimen, y que no es que tienen todos los elementos importantes señalados y lo único que tienen que hacer es ir y recolectarlos, sino que justamente lo más difícil de todo eso es poder diferenciar qué de todas las cosas que hay en ese lugar constituyen evidencia y cuáles me van a aportar información relevante para poder llegar a la reconstrucción, para poder llegar a responder esos interrogantes que se plantea la criminalística. Entonces, esa es la tarea probablemente más difícil y más desafiante que tenemos los criminalistas en la escena, saber qué es evidencia y qué no, y qué información me va a poder brindar ese elemento, y secuestrarlo de una forma útil, ¿sí? Y ahora vamos a ver a qué nos referimos con esto de una forma útil. Para que la evidencia o para que el indicio material que yo estoy recolectando o la información que pueda extraer de ese indicio material pueda servir dentro del proceso penal, tiene que cumplir tiene que seguir las dos tipos de normas o dos lineamientos. Por un lado tenemos las normas legales, que son los códigos de procedimiento, y por otro lado tenemos las normas técnicas, que son los estándares, o los estándares ocupacionales, mejor dicho,
dentro del universo de los estándares, que ya también vimos la diferencia entre estándar ocupacional y estándar de procedimiento. Entonces, esa utilidad de la cual me hablaba la definición, que yo tengo que mantener tanto en el secuestro como en la conservación del elemento para que pueda ser utilizado y para que pueda ser válido dentro del proceso penal, tengo que seguir los lineamientos que me marcan tanto las normas legales, es decir, el código de procedimiento, que me va a decir de qué forma tengo que realizar la inspección, si necesito o no necesito testigos, cuáles son los datos que van a tener que figurar en el acta, a quién tengo que dar aviso para realizar determinadas prácticas. Y si yo no sigo lo que me marca el Código de Procedimiento Penal y lo hago como a mí me parece, lo que va a suceder es que la parte contraria, generalmente el abogado defensor, va a decir, momento, este procedimiento o este acto procesal no se siguió de acuerdo a lo que marca el código, es decir, tiene alguna falla, por ende, ese procedimiento y todo lo que devenga, toda la información que se obtenga con posterioridad o que surja de ese procedimiento, se va a caer, va a ser nula. Eso era lo que nosotros habíamos llamado el fruto del árbol envenenado, ¿sí? Es decir, si el tronco está mal, si ese procedimiento inicial estuvo mal realizado, todo lo que venga, todo lo que sea fruto de ese procedimiento que está envenenado, no va a ser útil, va a ser nulo, ¿sí? Entonces, ahí es donde radica la importancia que nosotros tenemos que darle al seguimiento de estas normas procesales. Y por otro lado tenemos las normas técnicas. Las normas técnicas lo que establecen son lineamientos para que esa tarea que nosotros estamos desarrollando tenga la mayor calidad posible, ¿sí? Estos estándares ocupacionales van de la mano de los estándares de procedimiento, que en realidad estos estándares de procedimiento serían como un compendio, serían como una adaptación, si se quiere, de lo que dicen las normas legales más lo que dicen las normas técnicas, adaptado a los recursos que yo tengo en mi propia dependencia. Entonces, todas las dependencias de criminalística deberían tener su propio manual de procedimiento en el cual describen cómo tienen que llevar adelante las inspecciones del lugar del hecho, los procesamientos del lugar del hecho, para que sus peritos, con ese accionar que les marca su código de procedimiento, estén cumpliendo lo que dicen las normas técnicas y lo que dicen las normas legales, ¿sí? Entonces, el perito ya no debería preocuparse por conocer todas las normas técnicas que regulan los distintos procedimientos o las distintas prácticas que se hacen, por ejemplo, en un procesamiento de la escena, ni todos los artículos del Código de Procedimiento, porque ya solamente siguiendo su estándar de procedimiento, su manual de procedimiento o el manual de procedimiento de su independencia, ya estaría indirectamente siguiendo todo lo que mandan esas normas superiores. Entonces, acá es donde también radica la importancia de que la dependencia cuente con un manual de procedimientos, ¿sí? Si los peritos siguen ese manual de procedimiento, estarían cumpliendo, en principio, esas normas legales y esas normas técnicas que me aseguran, por un lado, la legalidad del procedimiento y por otro lado, la calidad de ese procedimiento. Metiéndonos ya en lo que son las normas procesales, habíamos visto algunos ejemplos del Código de Procedimientos el Código de Procedimiento Penal de la provincia de Neuquén. Habíamos señalado algunos artículos, entre los que estaban, por ejemplo, el 136, que dice de qué forma tienen que realizarse las inspecciones, el 142, que habla del registro de vehículos y otras cosas muebles, o el 148, que habla de qué forma qué debe contemplarse al momento de hacer un secuestro. Estos mismos temas los desarrolla el Código de Procedimientos de la provincia de Río Negro, con relación a la inspección, al registro de vehículos y el procedimiento para secuestros. Y ahora puntualmente me interesa que de los dos códigos veamos los artículos que hablan respecto a la documentación de los actos procesales. Fíjense, estos son códigos procesales modernos que
rigen, digamos, el sistema acusatorio que se implementó en las dos provincias, por lo cual son o permiten la informalidad de muchos actos, hablan de videofilmaciones y de el registro audiovisual de muchos actos procesales. Y fíjense, en la última parte de estos, del artículo 77 del Código de Neuquén y del 67 del Código de Río Negro, nos dice que las diligencias que deban asentarse en forma escrita contendrán, y acá nos dice qué tienen que tener esos documentos en los cuales se registren estos actos. A, la mención del lugar, fecha y hora. B, la firma de todos los que participaron en el acto, dejándose constancia de las razones de aquel que no la firme o del que lo hace a ruego o como testigo de actuación. O sea que lo que me dice los dos códigos, porque el de Río Negro dice algo más o menos parecido, que tienen que tener las actas son estos dos requisitos: la mención del lugar, fecha y hora, la firma de todos los que participaron en el acto y las razones de aquel que no lo firme o aclarar quiénes son los que lo hacen a ruego como testigos de actuación. O sea que si para que el acto no sea nulo, básicamente, o para que no pueda ser objetado, tiene que tener estos dos elementos. Lo que agrega el Código de Neuquén es que la omisión de estas formalidades solo priva de efectos al acta o torna invalorable su contenido cuando ellas no puedan ser suplidas con certeza sobre la base de otros elementos de prueba. Las actas que elabre el fiscal llevarán su firma. O sea que lo que me dice el Código de Neuquén es que si faltara alguno de estos elementos, esa falta podrá ser salvable si puede ser suplido con certeza sobre la base de otros elementos de prueba. Es decir, si puede utilizar otro elemento para salvar la falta del acta, el acta no es nula, ¿sí? El de Río Negro no hace esa mención. Pero bueno, nosotros lo que tenemos que evitar es que las actas que redactamos se cuestionen, entonces siempre tenemos que poner estos dos requisitos: la mención del lugar, fecha y hora y la firma de todos los que participaron en el acto. Por el lado del Código de Proceso Penal Federal, ¿sí? Los requisitos que pone son bastante similares. Nos dice que las actas o los actos que deban asentarse de forma escrita serán documentadas en un acta que deberán contener la mención del lugar, la fecha y la hora y la indicación de las diligencias realizadas, así como el resumen de su contenido, la firma de todos los que participaron en el acto, dejándose constancia de las razones de aquel que no la firme o del que lo hace ruego como testigo de actuación, y hace una aclaración similar respecto de la nulidad. Y lo que nos dice, nos hace una aclaración que este punto en los códigos de Neuquén y de Río Negro lo hace en la parte de allanamientos, si no me equivoco, o de inspecciones, perdón. Dice que los funcionarios de la policía u otra fuerza de seguridad que deban registrar actos definitivos y reproducibles, tales como secuestros, inspecciones oculares, requisas personales y allanamientos, serán asistidos por dos testigos que no podrán pertenecer a la misma fuerza que intervienen en el acto. Es decir, nos dice que acá mezcla lo que son los requisitos del acta con lo que son los requisitos de realizar esos actos irreproducibles. Ese apartado o esta aclaración que hace el Código de Nación, como les decía, en los otros dos códigos, está directamente en los artículos que hablan sobre cómo se tienen que realizar las inspecciones. Pero bueno, en fin, estas son algunas de las normas más importantes, no son las únicas que los peritos tenemos que tener en cuenta al momento de realizar una inspección. Obviamente depende dónde trabaje yo o en el marco de qué causa esté interviniendo. Si es con la justicia ordinaria de mi provincia, seguiré el Código de Procedimiento Penal ordinario de mi provincia. Si estoy interviniendo en una causa federal, tendré que seguir el Código de Procedimientos Penales Federales. Eso en cuanto a normas digamos legales que tenemos que seguir. Si hablamos de las normas técnicas, hay varios estándares que hacen o que dan lineamientos para el desempeño de los peritos al momento de realizar un procesamiento de la escena.
Hay del procesamiento de la escena en general, del embalaje de las evidencias, del tratamiento de la evidencia, de la fijación o de la documentación del lugar del hecho. Digamos que todas las tareas que se realizan dentro del procesamiento también tienen sus estándares. Lo ideal sería que, de acuerdo a cuál es la función que yo cumplo dentro del grupo pericial, conozca los estándares que la regulan. Y más ideal aún sería que mi propia dependencia tuviese un estándar de procedimiento que me dijera a mí cómo tengo que desarrollar las tareas que me encomienda el coordinador. Pero bueno, simplemente por mencionar un estándar que habla de la documentación de la escena, fíjense, este es un estándar de OSAC, es el estándar número 2 del año 2023 de OSAC, que es esa organización estadounidense que depende del NIST y que se dedica a desarrollar estándares ocupacionales para las ciencias forenses. Fíjense, este es un estándar que me habla de los procedimientos de documentación de la escena, o sea, regula todo lo que es fijación fotográfica, narrativa y planimétrica. Simplemente les traduje un apartado, que es el apartado número 4.3, sobre los requisitos mínimos de las documentaciones. Cuando el estándar habla de documentaciones, habla en sentido general, cualquiera de las 3 documentaciones que les mencioné. Y fíjense lo que nos dice. Nos dice que todas las personas encargadas de documentar una investigación o reconstrucción del lugar de los hechos son responsables del registro de la información aplicable a su participación en la investigación o en la reconstrucción. ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, que cada persona, que la persona que se encarga de realizar la documentación fotográfica, bueno, esa persona será la responsable de que estén todas las fotos que hacen falta de esa escena. Tendrá que tener en las 3 distancias que conocemos, tendrán que tener los detalles de cada una de las evidencias. Si el día de mañana descubrimos que nos falta la foto de la numeración del arma y que no podemos certificar que el arma que está secuestrada sea la que estaba en el lugar del hecho porque no tenemos la foto, bueno, la responsable será de esa falta la persona que estaba encargada de sacar la foto. Lo mismo si hablamos de la persona que está encargada de redactar el acta, bueno, está haciendo la documentación narrativa. Si esa persona se olvida de escribir en el acta el número de la pistola que se secuestró, bueno, será responsabilidad de ella. Y lo mismo si el perito planimétrico o el que está haciendo el plano se olvida de poner las medidas de una impronta que había en una pared. Bueno, si no están las medidas, será responsabilidad de esa persona, porque la documentación planimétrica en ese caso es su responsabilidad, no es responsabilidad ni del perito balístico, ni del fotógrafo, ni del coordinador. Entonces, en el primer punto lo que nos plantea este estándar es que cada encargado de documentar o de realizar esa documentación va a ser responsable de toda la información que sea necesario reunir. El punto 4.3.2 nos dice que la documentación que forme parte de una investigación o reconstrucción de los hechos deberá contener la siguiente información cuando sea aplicable al suceso o al medio de registro. Obviamente que nos da una serie de información que no puede faltar de esa escena y quien la tiene que documentar será o tendrá la responsabilidad de documentarla de acuerdo a cuál sea el medio que está utilizando. Hay información que va a poder documentar solamente el fotógrafo, hay información que va a poder documentar solo quien está redactando el acta y hay información que va a poder documentar solo quien está haciendo el plano. Entonces, lo que hace el estándar es poner una serie de ítems de información que no puede faltar en el conjunto de toda la documentación, de las tres formas de fijación. ¿Cuáles son algunos de estos elementos mínimos? Bueno, plantea que es importante que estén los nombres de las personas implicadas, sospechosos, víctimas, testigos. Es importante que se documente la descripción y la ubicación de la escena, incluyendo estructuras, límites, barreras y todo aquello que pueda afectar a la reconstrucción físico-mecánica de los hechos, las condiciones ambientales, por ejemplo, el tiempo, condiciones de iluminación, temperatura, olores, etc. Descripción y ubicación de todas las evidencias recogidas, incluidas las mediciones, información sobre la cadena de custodia de todas las evidencias recogidas,
la fecha en la que se realizó el trabajo, los datos identificativos de la persona o las personas que llevaron a cabo cada acción, es decir, identificar de quiénes son las responsabilidades, quién era el que hizo de perito en balística, quién era el perito en papiloscopía, quién era el perito planimétrico, la hora de llegada y de salida del lugar de los hechos y las tareas o asignaciones pertinentes relacionadas con el lugar de los hechos, el identificador único del caso o de la escena, es decir, el número de acta o el número de caso, esto es lo que se asigna generalmente en cada dependencia. Información que aclare la integridad o un conjunto de notas, por ejemplo, el número de nota o el número de página o una forma de individualizar cada hoja, digamos, para saber dónde empieza el documento y dónde termina y cuántas hojas tiene y que no exista la posibilidad de que se pierda alguna o que se incorpore una hoja a ese documento. Información sobre los equipos, instrumentos calibrados y reactivos asignados por el organismo, incluido la información de identificación del equipo, instrumento o reactivo, por ejemplo, el número de lote, el identificador del equipo, o sea, el número de serie de, por ejemplo, de la máquina o del lente que estamos utilizando, o el número de lote de reactivo que se utilizó para hacer un ensayo de orientación. Es decir, cualquier información del instrumental que yo estoy utilizando en la escena también tiene que estar documentada. Entonces, fíjense cómo me da un abanico bastante amplio de datos que yo tengo que documentar en cada una de las intervenciones que yo tenga como perito. Y esto, ya les digo, es simplemente un solo punto de este estándar, de uno de los tantos estándares que hay. Fíjense la cantidad de cosas que hay que tener en cuenta, y eso que estamos hablando solamente de fijación, no hablamos de la detección de los indicios, no hablamos de la recolección, solamente de la documentación. Entonces, a modo de resumen sobre las primeras cuestiones que habíamos hablado, que eran las cuestiones formales, es decir, qué datos no pueden faltar en mi acta para que sea válida, tenemos que mi acta tiene que tener lugar, fecha y hora de inicio y de fin, o sea, cuándo inicié ese procesamiento de la escena y cuándo lo terminé, las firmas de los que participaron en el acto, si hay alguien que no lo vaya a firmar, por ejemplo, porque se retiró, muchas veces algo que suele pasar es que se inicia una inspección ocular, se inicia un procesamiento de la escena con la presencia del fiscal en el lugar. Pero el fiscal, no sé, pasan 2 horas y se tiene que ir porque le surgió otro hecho o por el motivo que fuere. Entonces, lo que debemos dejar constancia en el acta es que siendo tal hora se retira el fiscal y por ese motivo obviamente no va a estar su firma una vez que termine el procedimiento. ¿Qué más? De aquel que no la firma o del que lo hace a ruego, es decir, tenemos que identificar quiénes son los testigos de ese procedimiento, el testigo o los testigos. Tengan en cuenta que en Neuquén se exige solamente un testigo de actuación, en Río Negro y con el Código Federal son 2 testigos. Los datos del funcionario que la labra, los datos de todos los intervinientes y los datos de 1 o 2 testigos hábiles, como recién les decía. Si yo pongo toda esta información en el acta, ya mi acta va a ser, desde el punto de vista legal, va a ser válida. Ahora hablemos de cuál tiene que ser el contenido desde el punto de vista técnico. ¿Qué necesito yo para que, ya sabemos qué le tenemos que poner al acta para que sea válida, desde el punto de vista legal, dijimos. Ahora, ¿qué tenemos que escribir en ese documento para que además de ser válido, sea de calidad, me sirva, ¿sí? Como elemento de investigación, como elemento que aporte información a la causa? Bueno, acá hay una serie un poco más amplia de ítems. Entonces, en primer lugar, y van a ver que algunos se repiten con las recomendaciones que me daba el estándar, va a tener que tener un identificador, un número de acta, un número de caso, un número de registro. Todas las dependencias criminalísticas, cada vez que tienen una intervención, lo dejan asentado en un registro y ese registro tiene un número. Bueno, el acta deberá tener un identificador único de documento. En segundo lugar, los roles de los peritos, es decir,
cómo está conformado ese equipo que trabaja y qué hace cada una de esas personas. El estado de situación al arribo, esto es muy importante. Una vez que llega el equipo criminalístico al lugar, tiene que dejar asentado en qué condiciones está ese lugar. ¿Está preservado? ¿No está preservado? ¿La preservación es eficiente? ¿No es eficiente? No sé, hay gente conmocionada, hay bullicio, hay riesgos de seguridad, es de día, es de noche, hay poca iluminación. ¿Cómo está la situación? ¿Hay personas deambulando por el lugar? No, no hay nadie. No sé, había un perro que estaba mordiendo el cuerpo o lamiendo los charcos de sangre. Bueno, todas esas situaciones las tenemos que documentar fotográficamente en primer lugar y segundo, dejar constancia en el acta. De cuál es el primer panorama que tenemos cuando ni bien ponemos un pie abajo del móvil. Tenemos que aclarar quién es el personal policial que estaba a cargo de la preservación. Cuando llegamos, quién está a cargo del procedimiento, nos presentamos y le tomamos los datos. Nos entrevistamos con esa persona para que nos transmita cuál es la información relevante, ¿sí? Cuál es la situación que él se encontró, si esto que habíamos conversado hace un ratito sobre si hubo que darle asistencia a alguna persona, si intervino personal médico, si... no sé, toda la información relacionada con el hecho que sea de importancia para desempeñar un buen trabajo por parte del equipo criminalístico, la tiene que recibir el coordinador de ese grupo pericial por parte de quien está a cargo de la preservación de esa escena. Acá es donde hay que tener especial atención de nuevo al tema sesgos cognitivos. Solamente tenemos que recibir aquella información que sea imprescindible para nuestra tarea. Todas esas hipótesis, todas esas conjeturas, todas esas suposiciones que saca el personal policial, producto de su primera intervención, o producto de lo que le dijeron los testigos, o de lo que le dijeron los vecinos, todo eso tenemos que tratar de evitarlo, ¿sí? Solamente entrevistarnos, pedir los datos que nosotros necesitamos para desarrollar nuestra tarea, pero evitar contaminarnos con cualquier conjetura o suposición o teoría que nos quieran contar el personal policial que estaba en la escena. Bueno, tenemos que dejar constancia también en el acta sobre si hay funcionarios judiciales presentes, si está el fiscal, si hay algún juez, si está el defensor. Eso siempre es importante, dejar constancia del horario en el que llegaron y del horario en el que se fueron, en el caso de que no se queden a completar el procedimiento. Vamos a tener que dejar en el acta también una descripción del lugar. Siempre el lugar lo describimos de lo más grande, de lo macro a lo micro, de lo general a lo particular. Vamos a tener que dejar constancia si era un lugar abierto, si era un lugar cerrado, si era un lugar, una escena mixta, si era, no sé, un departamento, un local comercial, un descampado, una plaza, un puesto. Las condiciones que nosotros, todas las condiciones que percibamos y que podamos registrar, las tenemos que registrar. Si estaba en un lugar poblado o un lugar despoblado, cuáles eran las condiciones ambientales al momento del arribo, si llovía, si había viento, cuál era la temperatura, las condiciones de iluminación, etcétera, porque todo eso nos va a dar información no solamente del hecho en sí, sino de cuáles eran las condiciones en las que nosotros desarrollamos esa tarea. Entonces, si nosotros llegamos y hay una iluminación, en el lugar no cuenta con iluminación artificial y no hay iluminación natural porque es de noche, bueno, en base a esa información que va a quedar plasmada en el acta, lo más recomendable quizás sería que, finalizado ese procedimiento, se esperara a hacer otro o a pausarlo o a postergarlo quizás hasta que haya luz de día para hacerlo en mejores condiciones, o quizás sea necesario convocar a los bomberos para que vengan con un grupo electrógeno y equipos de iluminación para poder desarrollar la inspección en ese momento. No sabemos, pero todas esas condiciones que nos van a permitir a nosotros tomar decisiones en el procedimiento o a posterioridad, las tenemos que dejar registradas. Vamos a describir la cantidad de ambientes que tiene ese lugar, el mobiliario, los muebles que hay, en qué situación está, cuáles son los accesos, si están abiertos, si están cerrados, si están violentados, qué situaciones hay en proceso.
hay muchas veces que estamos en el lugar y suenan teléfonos, o están televisores encendidos, o canillas abiertas, o estufas prendidas, o heladeras abiertas. En fin, cualquier situación, y fundamentalmente tenemos que prestar aquella atención a aquellas que puedan cambiar durante el transcurso de la inspección. No sé, si llego al lugar y tengo una vela prendida, bueno, probablemente para cuando termine el procedimiento o para cuando esté a mitad del procedimiento esa vela se apague o se consuma. Entonces, de esas situaciones que se están desarrollando y que van a cambiar necesariamente en el transcurso de la inspección, es importante detectarlas y registrarlas. También dejar constancia de cuál es el método de abordaje elegido, si voy a aplicar un método de cuadrículas o voy a aplicar un método de espiral o voy a hacer un zigzag o un strip, el que ustedes decidan de acuerdo a cuál sea las características de la escena, bueno, también lo dejo documentado. Y una vez que ya hice esta gran documentación, fíjense que hasta ahora fuimos escribiendo un montón de cosas y no mencionamos una sola evidencia. Recién acá empezamos a hablar de cuáles son los hallazgos relevantes de esa inspección o la evidencia física propiamente dicha. Con respecto a la evidencia o a esos indicios materiales que yo voy a ir individualizando, es decir, a todo lo que le voy a ir poniendo numerito para después documentar y secuestrar, y que ya les había explicado que era uno de los desafíos más importantes que tenemos los criminalistas en la escena, tomar decisiones sobre qué elemento de todo lo que veo ahí es evidencia y qué no. Eso es muy importante, y ahora vamos a ver en la próxima diapositiva de qué forma describir todos esos elementos de una forma sistemática para que no me falte información, para que lo pueda contextualizar y para que también sea entendible el documento que yo estoy redactando. ¿Y a qué le vamos a poner cartelito? ¿A qué vamos a señalar como evidencia? Bueno, evidencias va a ser todo aquel elemento que yo me pueda secuestrar o que vaya a documentar con fines de realizar un examen posterior. Por ejemplo, yo veo un arma de fuego en el lugar, le pongo el cartelito y lo tomo como una evidencia porque primero lo voy a secuestrar y después esa arma va a ser sometida a una pericia balística. Veo una mancha de sangre, le pongo un cartelito, lo documento como una evidencia porque voy a tomar un hisopado y de ese hisopado puedo obtener un perfil genético, o con la documentación fotográfica puedo realizar un estudio de patrones de manchas de sangre. Ahora, todo aquello que no vaya a ser sometido a un estudio posterior, no lo voy a considerar evidencia y lo voy a considerar como un elemento contextual. Por ejemplo, si yo veo que la puerta está forzada, la cerradura está rota, ¿sí? Porque fue palanqueada. Si yo no voy a someter al daño que tiene esa puerta a una pericia de identificación de herramientas, por ejemplo, para saber si fue palanqueada con una barreta o con un destornillador, porque no tengo los elementos para tomar un molde de esa puerta violentada, bueno, entonces no le pongo un cartelito. Simplemente con que le saque una foto y deje constancia en el acta de que la puerta se encontraba con determinado daño, es suficiente. Entonces, y esto es importante, ¿por qué? Porque si yo le termino poniendo cartelito a todo lo que me llama la atención, después no sé qué es evidencia y qué no, qué secuestré y qué no, o para qué lo documenté. Entonces, es importante esto de solamente considerar evidencia a todos aquellos elementos que yo vaya a documentar o secuestrar para un análisis posterior. Por ejemplo, una impronta balística, un orificio de proyectil sobre un vidrio. Yo no voy a secuestrar el vidrio, pero sí lo voy a documentar. Entonces, en base a esa documentación que yo haga, esa fotografía o a esa descripción que haga, el perito balístico me va a poder determinar la trayectoria. O, por ejemplo, una huella dactilar visible. Imagínense que el victimario tenía la mano ensangrentada, tocó una superficie y dejó una hermosa huella dactilar. Bueno, probablemente yo no me pueda llevar esa superficie, no me puedo llevar la pared donde está depositada ese rastro. Pero sí lo puedo documentar para que el perito en papiloscopía pueda establecer identidad. Entonces, a ese rastro sí le pongo un número de evidencia y lo documento. Pero
tengan en cuenta esto. Solamente le ponemos cartel y consideramos evidencia a todo elemento que yo vaya a someter a un posterior análisis para que me dé información. Todo lo que no vaya a seguir ese camino, lo que puedo hacer es documentarlo como elemento del contexto, ¿sí? Puedo dejar constancia en el acta, puedo hacer una documentación fotográfica, pero no lo considero evidencia, no le pongo un número y lo documento como tal, no le doy la entidad de evidencia. En el acta también vamos a dejar constancia de aquellos faltantes. Cuando hablamos de faltantes, hablamos de cosas que deberían estar en la escena y no están, o cosas que, de acuerdo a las características del hecho, deberían encontrarse y no se encuentran. No sé, si tengo, por ejemplo, un herido con arma de fuego y tengo una pistola semiautomática en el lugar y tengo un orificio de entrada y de salida en la víctima y no encuentro el proyectil, bueno, debería dejar constancia de que hay un arma en el lugar, de que la víctima tiene un orificio de entrada y de salida, pero que no fue posible encontrar ese proyectil. O que, por ejemplo, se ve sobre una mesa que ¿vieron cuando se deposita una capa de tierra y yo, por ejemplo, me llevo un televisor y queda la marca, queda el vacío formado por la tierra que estaba sobre la superficie de esa mesa y me está marcando un faltante? Bueno, si yo detecto que ahí había algo y que se removió y que puede tener relación con el hecho, también dejo constancia de eso. Entonces, también hay que prestar atención no solamente a lo que tengo, sino a aquellas cosas que no tengo y deberían estar. El destino de las evidencias recolectadas, es decir, todo lo que yo recolecté y secuestré, ¿qué pasó con eso? ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Me lo llevo yo al gabinete? ¿Se lo di a otro para que se lo lleve y haga algún estudio? Siempre, obviamente, cada uno de esos elementos va a ir acompañado de su correspondiente planilla cadena de custodia, pero el destino de esas evidencias o de los elementos que yo secuestro también tengo que dejar constancia en el acta. Y aquellas cuestiones de contexto que resulten relevantes. Hay que describirlas y documentarlas, como decía el estándar. Olores, situaciones en progreso, condiciones de iluminación o condiciones que cambien durante el transcurso de la inspección. ¿Qué otra cosa puede ser? Bueno, todo aquel dato que ustedes consideren importante tiene que estar plasmado en el acta. Obviamente, también, esto suele ser a veces complejo. Hasta qué punto de detalle tengo que describir, o qué es importante y qué no. El acta tampoco es una descripción literal y narrativa hiper recontra mega detallada de cada uno de los pasos que va haciendo cada uno de los peritos, sino que lo que tiene que tener el acta es una condensación de la información importante, ¿sí? No la tengo que sobrecargar con datos superfluos e innecesarios, porque si no pasa como con la evidencia. Si yo junto un montón de cosas que no sé cuál es el valor, después lo importante termina perdido y termina mezclado entre esa bola de información gigante. Con el acta pasa lo mismo. Si yo vuelco sobre el acta, hago un acta que tiene 25 hojas, pero después lo importante, lo que yo necesito saber, está perdido entre esas 25 hojas, es muy complejo poder aprovechar la información que está en ese documento. Entonces, siempre esto se va generando un poco, es prueba y error, y es ir generando el espíritu crítico sobre el trabajo de cada uno, y uno va mejorando la escritura con el paso del tiempo, a medida que escribe. Pero lo importante es ir dándose cuenta de esto, de qué es importante dejar plasmado en el acta y qué no. Esto que yo les pongo acá es simplemente una guía de algunos puntos. Probablemente haya otros, o encuentren otros, o depende de la situación, porque tengan en cuenta que no todo procesamiento de la escena, no existen dos procesamientos de escena que sean exactamente iguales. Cada uno va a tener sus particularidades. Entonces, ahí va a valer cuál es la viveza del perito para darse cuenta qué dato es importante y tiene que estar asentado en el acta. Y otra cosa que tenemos que dejar constancia es de aquellos horarios importantes, ¿sí? No es necesario poner a qué hora, a qué minuto y a qué segundo el perito en papiloscopía reveló el rastro sobre la pantalla LED que estaba en la cocina. Pero quizás sí es importante poner a qué hora el perito en levantamientos químicos
tomó la muestra de GSR sobre el imputado, porque el GSR va a depender del horario, ¿sí? Los residuos de disparo de arma de fuego. Para aquellos que no lo sepan, generalmente se dice que esa clase de muestra es útil siempre y cuando se tome dentro de las primeras 6 horas de realizado el disparo en personas vivas. O sea que si una persona realiza un disparo y pasan más de 6 horas, es probable que ese tirador no le quede ningún residuo sobre el cuerpo. Entonces, documentar a qué hora hice la toma de muestra, saber a qué hora hice la toma de muestra, me puede dar explicaciones o me puede ayudar a explicar un positivo o un negativo de ese análisis que se vaya a realizar. Dentro de los horarios importantes también, como les había mencionado, la llegada y la partida de funcionarios, si recibí alguna directiva en particular, si el fiscal me dijo que realizara, no sé, que dejara todo y que me fuera a la comisaría a secuestrar las prendas del imputado. Bueno, dejo constancia de que siendo tal hora el fiscal me ordena me da tal directiva y se procede a realizarse. O cualquier otra cosa que sean. Solamente los horarios de aquellas situaciones o de aquellas acciones que sean relevantes. No hace falta que estemos detallando cada una de las cosas que pasan con un detalle de hora, minuto, segundo. Y ahora sí, me quiero meter con el último tema. Una de las características que tiene que tener también el acta y particularmente la descripción de las evidencias es que tiene que ser algo estructurado, tiene que ser homogéneo, tiene que guardar una determinada forma para que sea fácil su lectura y para que sea entendible. Si yo, como les decía, hago un acta kilométrica o un acta que no se entiende o cuento las cosas o narro el procedimiento de una forma inentendible, al final esa acta termina careciendo de... Puede ser válida desde el punto de vista legal, pero carece de valor investigativo. Tengan en cuenta que lo que ustedes están haciendo es un documento con información, donde están volcando la información del procedimiento. Entonces, si yo después no puedo extraer esa información que ustedes volcaron o no me resulta útil, no me termina sirviendo para nada. Entonces, algo a lo que se tienen que acostumbrar es a escribir de forma estructurada. Si yo describo siempre las evidencias de la misma forma, me voy a acostumbrar a esa forma de narrativa, a esa forma de escritura, y todas mis producciones van a ser más organizadas, más estructuradas y más entendibles. En el ejemplo que les pongo yo, les hablo de describir las evidencias siempre de lo general a lo particular. Así como les hablé de los ambientes, de los lugares, de los espacios que describíamos con esta misma metodología, yendo de lo macro a lo micro, cuando nosotros tenemos que describir cada una de esas evidencias, cada uno de esos cartelitos, como les decía hace un ratito, que fuimos poniendo y fuimos considerando evidencia, bueno, también tenemos que seguir una metodología, una forma ordenada. ¿Cuál es esa forma ordenada o cuáles son esos elementos que no nos pueden faltar? ¿Cuál es la información que no nos puede faltar respecto de cada evidencia? Bueno, en primer lugar, ¿cómo lo individualicé? Le puse evidencia 1, evidencia A, evidencia A1, como sea. Ese cartelito o ese individualizador que yo le puse al elemento, lo tengo que poner en el acta, de la misma forma. ¿Por qué? Para que haya coincidencia, que sea consistente lo que dice el acta con lo que dice el plano, con lo que sale en la foto. Si yo en la foto le puse el cartelito con el número 1, en el acta le tengo que poner evidencia 1 y en el plano me tiene que figurar como evidencia 1, ¿sí? No puedo ponerle 1, que salga en la foto, en el cartelito la 1, yo en el acta lo nombro como A1 y el del plano me lo pone como B1. No, tiene que haber una consistencia entre los tres tipos de fijación. La evidencia se tiene que llamar igual, el mismo elemento tiene que estar reflejado de la misma manera en los tres tipos de documentación. En segundo lugar, o como segundo dato, tengo que poner qué es. La descripción más general es qué es el elemento que estoy secuestrando. El tercer elemento, o el tercer punto de información es la ubicación. Esa evidencia que yo identifiqué, que ya dije que era, ¿dónde estaba? En tercer lugar, las características distintivas de ese elemento, ¿sí? ¿Qué tamaño era? ¿De qué color? ¿Qué marca? ¿Qué inscripciones? ¿Qué deformaciones? ¿Qué adherencias? ¿Qué lo hace particular? ¿Qué lo hace
a ese elemento distinto de otros elementos. Por ejemplo, si yo describo, voy a un enfrentamiento armado y tengo para describir 20 vainas servidas del mismo calibre, bueno, ¿qué hace a la vaina 1 diferente de la vaina 2, diferente de la vaina 3? O si tengo que describir una mancha de sangre. Si yo le pongo a todo una mancha pardo-rojiza, y bueno, sí, una mancha pardo-rojiza puede ser un puntito milimétrico o puede ser un charco gigante, las dos son manchas pardo-rojizas, y si las describo así simplemente con esa terminología, nada, no, el lector no se puede imaginar de cuál de todas estoy hablando. Entonces, acá es importante volcar cuáles son las características que hacen que ese elemento que estoy describiendo, que esa evidencia que estoy describiendo, la pueda identificar o la pueda reconocer dentro del resto de las evidencias que había en el lugar. Y en último lugar, ¿cuál es la forma de recolección y embalaje que le di a ese elemento? ¿Sí? Entonces, si yo pongo o respeto esta estructura, este orden, voy a poder describir cualquier elemento que a ustedes se les ocurra y va a ser siempre de una forma entendible y va a ser concordante en toda el acta. Si yo mantengo esta fórmula desde la evidencia 1 hasta la evidencia 50, van a ver que el acta es clara y tiene toda la información que yo necesito para después ir a ver la foto y poder reconocerla, ir a ver el plano y poder reconocerla y que se haga este cruce de información. Tengan en cuenta que el resultado de la inspección ocular no es solamente el acta, no es solamente la foto, no es solamente el informecito que ustedes van a hacer después, sino que cada uno de los documentos o cada una de las formas de documentar que se tiene de esa escena interactúan entre sí. Entonces, por eso la importancia de la consistencia y de que se respete esta forma de describir. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense lo que les pongo acá. Les describo. Estas son dos descripciones, imaginarias, si se quieren. Entonces, si vamos siguiendo la información que está volcada en el texto con el color del esquema que ustedes tienen arriba, fíjense que existe una concordancia entre los datos. Entonces, en el primer cuadro que ustedes ven dice cómo individualicé la evidencia. Evidencia número 1, por ejemplo. En la parte celeste dice ¿qué es? Bueno, ¿qué es? Es un rastro de origen dactilar. O sea que lo que yo estoy describiendo como evidencia 1 es un rastro dactilar. En verde va a figurar la ubicación. ¿Dónde estaba ese rastro dactilar? Estaba ubicado sobre la cara externa de la ventanilla de la puerta delantera derecha en el sector inferior izquierdo. ¿Sí? O sea que me está posicionando a ese rastro en el automóvil que estoy inspeccionando. Con respecto al cuarto punto, que sería la información que está en rojo, respecto de tamaño, color, forma, características distintivas que yo les decía, bueno, podríamos poner que el mismo fue revelado mediante polvo magnético de color negro. Y respecto a la forma de recolección y embalaje, ponemos que fue fotografiado con referencia métrica, levantado mediante cinta adhesiva transparente y colocado sobre soporte de acetato de color blanco. O sea, fíjense cómo puse de una forma ordenada toda la información que yo necesito conocer de esa evidencia. Siguiendo esa misma fórmula de cómo, qué es, ubicación, descripción y forma y tamaño y forma y embalaje, podría describir un arma de fuego. Fíjense, el ejemplo número 2. ¿Cómo individualicé la evidencia? Evidencia número 2. ¿Qué era? Un arma de fuego. ¿Dónde estaba? Allá en el suelo del dormitorio, próxima a la mesa de luz izquierda, según se ingresa a la habitación. Siempre que hablamos de derecha e izquierda, es bueno aclarar desde dónde está el observador para contemplar derecha e izquierda. No es lo mismo si yo estoy mirando una ventana desde el lado de adentro de la casa que si la estoy mirando desde el lado de afuera, ¿sí? Entonces se me van a invertir la derecha y la izquierda. Siempre posicionamos al observador. ¿Cuáles son las características que tiene esa arma de fuego? Bueno, la misma se trata de una pistola semiautomática, calibre 9x19 milímetros, marca Versa, modelo Thunder 9, número de serie X. Esta presenta
martillo montado, cartucho intacto en recámara y almacén cargador colocado conteniendo 10 cartuchos calibre 9 milímetros. O sea que fíjense toda la descripción que hago, no solamente el elemento, sino las condiciones en las cuales estaba este elemento, ¿sí? Lo mismo si, imagínense que el arma estaba por debajo, no sé, por debajo de una campera, o estaba tapada con una campera. ¿Eso es importante? ¿Es información importante? Claro que es importante. Ya van a ver cuando hablemos de reconstrucción que es información fundamental para la reconstrucción de la escena del hecho o para la reconstrucción de un hecho delictivo, saber en qué orden se depositaron los elementos que están, las evidencias que se encontraron en la escena. Entonces, todas esas situaciones o todas esas condiciones particulares del elemento es importante registrarlo. Lo mismo si estaba el martillo montado o no. Lo mismo si tenía cartucho en recámara o no. O cuál era, si era un revólver, si el tambor estaba lleno, estaba vacío. En qué posición estaba el tambor. Y en qué posición o cuál era el contenido de cada uno de los alvéolos. Toda esa es información sumamente importante que tenemos que documentar, tanto en el acta como en la foto en este caso. Pero volviendo a la descripción del acta, a la fijación narrativa, fíjense cómo yo pude describir dos elementos que son de disciplinas diferentes con la misma fórmula, respetando este caminito de información, este esquema. Vamos a tratar de describir esta evidencia, ¿sí? Fíjense, tenemos sobre el guardabarros de esta moto, esta es la rueda delantera, sobre el borde posterior tenemos un filamento o una fibra símil pelo, que está identificada con el número 2. Entonces, si yo tuviera que seguir esta fórmula que les mencionaba recién, diría, evidencia número 2, ¿qué es? Es un filamento símil pelo. ¿Dónde estaba? Ubicación. Ubicado sobre el borde posterior del guardabarros delantero. Cuando lo tengo que describir y tengo que hablar de sus características, podría decir que el mismo es color castaño claro y de aproximadamente 5 centímetros de largo. Podría decir que es lacio también. Cuando hablo de la forma de recolección y embalaje, fíjense, lo tomé con una pinza y lo puse en una bolsa de polipropileno o de polietileno. Y le pongo que es recolectado mediante pinza esterilizada para luego ser colocado en sobre de polietileno transparente. Fíjense cómo toda la información está volcada en estas 3 líneas del acta. Lo mismo con esto. Vamos a hacer el mismo ejercicio. ¿Cómo lo individualicé? Como evidencia número 1. ¿Qué es? Es una remera. ¿Dónde estaba? Ubicada sobre el alféizar de la ventana derecha, observando desde el exterior. Las características del elemento: es una remera de manga corta, de color blanco, marca, acá podría describir la marca, en la foto no la tenemos, el talle, las inscripciones, y como característica distintiva que presenta una gran impregnación en una sustancia color pardo rojizo. ¿De qué manera la embalé? La misma es plegada con capas de papel interpuestas y colocada en sobre de papel para ser sometida a proceso de secado en el laboratorio. Y acá también esto es importante. Esta remera tenía sangre húmeda. Si yo la pongo en un sobre de papel, probablemente esa sangre o me rompa el sobre, o me lo deteriore, o se siga pudriendo. ¿Es necesario someterla a un proceso de secado? Bueno, eso que yo me estoy dando cuenta en la escena, que es lo que necesita esa evidencia, dejo constancia en el acta. Porque después, cuando esa evidencia se abra en el laboratorio para ponerla a secar, nadie me lo va a cuestionar. ¿Por qué? Porque yo ya avisé cuando la secuestré de que esto, una vez que llegara al laboratorio, iba a haber que secarlo. Lo mismo pasa muchas veces con las muestras entomológicas. Si yo recolecto larvas en el lugar y no tengo agua caliente como para poder fijarlas, todas las muestras, lo que se hace cada vez que se secuestran larvas de moscas en el lugar del hecho, es agregarles agua caliente para matarlas, después agregarles alcohol al 70% para conservarlas. Entonces, si yo en el lugar no tengo esos elementos para poder fijarla de manera adecuada, ¿qué hago? Me llevo las larvas vivas y ese procedimiento lo someto en el laboratorio. Bueno, al momento de describir, de hacer la descripción en el acta, tengo que dejar constancia de eso. Bueno, yo me las llevo vivas, pero una vez llevadas al laboratorio hay que someterlas al proceso de fijación.
Y el último ejemplo que tengo acá, fíjense que ahí donde está la flecha amarilla hay un orificio de proyectil. Esta sería la foto sacada desde afuera y esta la foto tomada desde el interior. Este sería un caso en el cual yo estoy documentando solamente un elemento, porque no voy a secuestrar el vidrio, ¿sí? Acá lo que no tengo es el cartelito de evidencia puesto. Bueno, no importa. Vamos a describirlo entonces. ¿Cómo lo individualicé? Acá muy mal que no puse el cartelito para sacar la foto. Entonces le ponemos, por ejemplo, evidencia número 1, que es un orificio de proyectil de arma de fuego, donde esté ubicado sobre el panel de vidrio, ubicado a la izquierda de la puerta de acceso al cajero, vista desde el exterior, a X cantidad de centímetros del suelo y X cantidad de centímetros del marco de la puerta, podría agregar. Cuando hablo del tamaño, la forma, el color, las características de ese elemento, acá tengo que describir cuáles son las características, primero, que me hacen saber a mí que es un orificio producido por un proyectil, y después cuáles son las características que me van a permitir a mí establecer la trayectoria del disparo que produjo ese orificio. Entonces, cuando describo sus características, puedo decir que presenta morfología circular, 11 milímetros de diámetro, fracturas radiales inconcéntricas asociadas y cono de desprendimiento en la cara exterior del vidrio. Ya con todos estos elementos, yo puedo inferir, o el perito balístico que lo lea puede inferir que era un disparo de arma de fuego que iba desde el interior del cajero hacia el exterior. Y la forma de recolección de un buen embalaje, como les dije, no lo secuestraba, simplemente dejo constancia de cómo lo documenté. El mismo es documentado fotográficamente, que es lo que están viendo ustedes. Entonces, lo que me interesa que se lleven, además de todo el contenido que tiene que tener el acta, de toda la información de la evidencia y contextual que tiene que tener, que el acta tiene que estar redactada de una forma estructurada. No puedo ir tirando datos aleatorios, datos al aire, sino que tiene que tener una estructura, una coherencia y una cohesión en la redacción de ese documento. Y para eso lo mejor, o lo que a mí me resulta mejor, es no ir escribiendo el acta a medida que hago el procedimiento, sino que a medida que hago el procedimiento, yo cuando voy como coordinador, voy tomando notas de todo lo relevante, de todo lo que sé que tiene que estar en el acta, me lo voy anotando en un machete. Entonces, describo las evidencias, pongo quién está y quién no está, cuál fue la información que me dio el primer interventor, cuáles son las condiciones, qué voy detectando, qué situaciones se encuentran en proceso, a qué le di prioridad, a qué no le di prioridad, etc. Todo eso me lo voy anotando en un borrador, y una vez que termino todo, que ya secuestramos la evidencia, que hicimos firmar a los testigos los sobres, que estamos cerrando el procedimiento, me siento tranquilo y redacto el acta, ¿sí? Porque es necesario pensar, es necesario estructurar y es necesario saber qué voy a volcar y qué no. Entonces ya está, yo ya los datos ya los tengo conmigo en ese borrador que me hice, y después lo único que me queda es redactarlo de forma prolija. Para mí la mejor manera es esta: hacer el procedimiento, y una vez que finaliza, me tomo 5, 10 minutos, 15 minutos más y me siento tranquilo y hago el acta con todas las acciones, describiendo todo el procedimiento que se fue haciendo. Bien, entonces ya para ir cerrando, ¿qué es lo que me interesa que se lleven de esta clase? En primer lugar, que el acta es el documento en el cual se registra toda la información relevante recabada durante el procesamiento de la escena. En segundo lugar, que debe cumplir con cuestiones formales impuestas por los códigos de procedimiento, depende cuál sea la jurisdicción que estemos trabajando, va a ser el código que tengamos que respetar, para que no sea nula, y con los estándares técnicos para que sea de calidad. O sea que tiene que ser legal y de calidad, ¿sí? Para una cosa vamos a tener los códigos de procedimiento y para otra cosa vamos a tener los estándares ocupacionales y también de procedimiento, en el mejor de los casos. En tercer lugar, que es el medio de fijación más importante, que se complementa con la planimetría y la fotografía, pero el acta es el corazón del procedimiento. Yo puedo tener un procedimiento con acta y sin foto. Puedo tener un procedimiento con acta y sin plano. No es lo ideal, pero puede pasar. Ahora, yo no puedo tener un procedimiento que no tenga acta, ¿sí? Entonces, el acta es el corazón del procedimiento. Como dice el punto número 6, lo que no está en el acta no existe. Entonces, de ahí la importancia y la relevancia.
Puedo suplir la falta de una foto, muchas veces pasó y va a seguir pasando. Puede ser que me falte alguna medida en el plano, se puede salvar, puede no ser relevante. Ahora, si yo no tengo una evidencia descripta en el acta, chau, perdí, ¿sí? Entonces hay que darle mucha importancia, hay que pensar mucho e ir desarrollando esta habilidad. ¿Se acuerdan que cuando empezamos la materia yo les dije que un perito, además de ser un excelente conocedor de su disciplina, también tenía que desarrollar competencias de expresión escrita y de expresión oral? Bueno, acá es donde se ponen en juego esa expresión, esa competencia en narrativa que tiene que tener el perito. Tiene que saber redactar de la mejor forma posible un acta de procedimiento. Que no le falte información, que sea entendible y que sea útil para la investigación. Bueno, en el punto número 4 hablábamos de que debe contener únicamente los datos relevantes, evitando aquellos datos superfluos o insignificantes para el procedimiento, solamente las cuestiones importantes, ¿sí? Cómo estaba vestido el fiscal, no me importa. Si el perito planimétrico tenía gripe, tampoco. Si, no sé, si a la mitad del procedimiento el perito se acalambró y se fue a tomar un vaso de agua, tampoco. Solamente tengo que dejar reflejado en el acta aquellas cuestiones importantes para el procedimiento. Y en el punto número 5, que debe ser estructurada, ordenada, prolija, fundamentalmente si hacen actas manuscritas, tiene que ser prolija y entendible, y respetar esta estructura de orden que yo les di para la descripción. Ir siempre de lo general, de lo macro a lo micro, y tratar de no estar yendo y viniendo, que la redacción y la posterior lectura del acta tiene que ser armónica, ¿sí? Tiene que fluir, tiene que ser entendible, como cualquier texto, ¿sí? Entonces, poder lograr todo esto, ya les digo, es cuestión de práctica, es cuestión de escribir, de equivocarse, de corregir, de volver a leerlo, las actas que escribe uno. Yo hoy en día leo las primeras actas que escribía cuando empecé a trabajar, y obviamente que me quiero matar, pero bueno, esto nada, es cuestión de ir escribiendo y mejorando y dándose cuenta y no creyéndosela que uno ya se la sabe todas y que la tiene atada y que es un capo, sino que siempre hay que estar revisando la producción propia. Bueno, y finalmente lo que ya les había adelantado antes, que lo que no está en el acta no existe, así que por eso la importancia de este documento y de esta forma de fijación narrativa de la escena. Bien, y acá es donde les voy a dejar la actividad, no para la clase que viene, sino para la otra. La idea es que puedan realizar la fijación fotográfica y narrativa, es decir, los dos elementos. La fotográfica no se maten, con que tenga 3, 4 fotos del elemento va a ser suficiente. Lo que más me interesa es que en la fijación narrativa, en el acta, yo les voy a dejar un modelito en la plataforma para que ustedes puedan seguir. Es un modelo que es digamos, un acta preimpresa para que ustedes puedan tomar como modelo y a partir de ahí describir el procedimiento. Pero sí me interesa, primero, que esté toda la información, esa de la que yo les fui describiendo, que tiene que tener el acta, que obtuvimos de las recomendaciones del estándar. Y en segundo lugar, que respeten la estructura de descripción de la evidencia, ¿sí? Eso de evidencia número tanto, qué es, dónde estaba, cuáles eran las características. Ese formato, esa estructura, quiero que la respeten en el elemento que vayan a describir. Y para la fijación, bueno, esto es lo que les decía, tener en cuenta las consideraciones que realizamos en las diapositivas. ¿Cuál va a ser la evidencia que van a tener que describir? Lo que a ustedes se les ocurre. Agarran un cuchillo y lo ponen arriba de la mesa, o agarran el cuchillo y lo ponen en el asiento del auto, o cualquier elemento que ustedes puedan considerar que va a ser una evidencia, lo ponen en un lugar de sus casas, o de la oficina, o de donde sea, y lo describen, ¿sí? Lo que me interesa es eso, que hagan una buena descripción, una buena acta, respetando toda la información que tiene que contener y que sea ordenada. Háganle un cartelito, le ponen un número de evidencia que a ustedes se les ocurra y en base a eso inician el procedimiento. Cualquier duda o cualquier consulta que tengan, nos
podemos comunicar por WhatsApp o por la plataforma, por donde ustedes prefieran, pero ya les digo, no dejen de hacer la actividad porque es importante. La próxima clase vamos a hablar del contenido del informe pericial, es decir, una vez que ustedes estén trabajando y hagan un procesamiento de la escena y tengan el acta y tengan las evidencias secuestradas y tengan la fijación fotográfica, lo que van a tener que hacer es un informe donde vuelquen toda esa información. Entonces vamos a ver de qué manera hacemos ese informe y cuáles son las formalidades de nuevo que va a tener que respetar ese documento. Pero bueno, y la próxima, o sea que dentro de 15 días, la idea es que ustedes ya en la clase presencial puedan hacer, vamos a juntarnos como les había adelantado con el profe de inspección ocular, puedan hacer un procedimiento, puedan hacer la fijación narrativa, la fijación planimétrica y la fijación fotográfica y después hacer el informe, y ese va a ser el trabajo final que vamos a utilizar para la evaluación, para la parte más gruesa, digamos, de la nota final, junto con obviamente, y las otras actividades que vayan surgiendo. Pero digamos que el objetivo final de la materia va a ser que ustedes puedan desenvolverse de la mejor forma en esa inspección ocular en el instituto que vamos a hacer en 15 días. Así que bueno, dejamos acá por hoy.